Si llegaste hasta acá, bienvenida, bienvenido. Esta video reseña es para aquellos amantes de las fragancias azules, de sus aromas marinos, frutales y frescos. Si estás un poco harto o harta de oler casi siempre lo mismo en las perfumerías, este video es para ti. Hoy les voy a presentar un perfume nicho argentino, de una marca que acaba de salir, llamada Mosset. La perfumista es la gran y galardonada Nina Levinson. Seguramente ya saben cuál es. Libra. Señores, Libra. Libra es un perfume impresionante. Esto no es nicho, es lo que viene después. Un aroma como este no lo vas a encontrar en cualquier sitio. Mejor dicho, lamento por ustedes, amigos de Europa, si es que algún día me llegan a ver, que no puedan tener este perfume en sus manos. Eso es una maravilla. Esto es un perfume extraordinario. O sea, ni siquiera tengo que atomizar, ¿ok? Este perfume es un perfume azul. Vamos a catalogarlo así porque sí, trata de evocar un viaje, digamos, unas vacaciones en el Caribe, pero con un toque de glamour incluso que es especial. O sea, esta fragancia, mi hermana literalmente me ha dicho que es su fragancia preferida en el mundo entero, la fragancia que más le ha gustado, y tiene sentido. Hablemos de sus notas rápidamente, seguramente ponga acá sus notas. Este perfume, digamos que tiene una salida de menta, de pomelo o toronja y piña, y sí, pero esta fruta va acompañada profundamente con una sensación, atomizador buenísimo. Esta fragancia va acompañada de esas frutas frescas, porque tiene esta menta importante, por unas algas marinas, un toque salado, dice que tiene arrecife de coral, y sí, probablemente un extracto de Focus, si sabes de moléculas, entenderás. Están ahí desde el inicio, pero no un aroma marino extraño, no un aroma marino que disgusta. No, esto es profundidad, esto es el mar profundo, esto es el océano, pero no un océano completamente frío, aunque tiene su frescor. No es un océano congelado, no es un océano negro, no, es un océano donde el sol lo está irradiando, donde hay calor, donde aunque estás en un ambiente fresco, este aroma que emerge del mar, cuando el sol está arriba de ti, esto sale. Es impresionante. Y sí, a ver, además de estas frutas y de estas notas medias completamente de mar, porque son algas, sal, arrecife de coral, tenemos en su base ámbar, cuero y notas solares. El cuero de acá es un cuero hermoso, es un cuero potente, es un cuero soberbio, es un cuero que no va a ser el protagonista completo de la fragancia, para nada, pero es un cuero completamente elegante. No es un cuero animálico, no es un cuero que vaya a hacer quedar mal a nadie, no son unas notas amaderadas exageradas, no. Este perfume no es como cualquier perfume azul, no. Si te agarro una gran cantidad enorme de perfumes de ese estilo dentro de la perfumería comercial, nada se le va a parecer a esto. O sea, esto es un punto y aparte. En mi experiencia, que no es la mayor, no es la más enorme del mundo, este perfume llega a ser un punto aparte en mi forma de entender la perfumería.
después de que olí este perfume, digamos que la necesidad de conocer perfumes comerciales disminuyó muchísimo, porque esto me inclinó fuertemente a los perfumes nicho. O sea, después de entender esto, que es una experiencia, esto es un viaje. Esto es un viaje al Caribe, a las al salitre del mar, a los corales, porque esto tiene la nota de coral se siente muchísimo. Las frutas, o sea, esto es jugoso, esto es fresco, esto es cálido, todo junto a la vez. Sé que una vez Nina dijo que ella sentía que es como una especie de viaje en el cual estás en una playa, vas hacia arriba al cielo, tocas los rayos del sol y te metes profundamente en el mar. Algo más o menos así dijo. Y sí, esto es impresionante. Esto es una fragancia que lastimosamente no ha llegado a mucha gente internacionalmente hablando. Esta marca ha llegado a pocos países. A Argentina principalmente, creo que a Chile y no sé si mucho más. Quizás Perú, no lo sé, yo no vendo esta marca. La vende su creador, Mosset. Para decir algo y no quedarme con las ganas, esta fragancia no es para verano. No es para verano únicamente. Esta fragancia perfectamente puede utilizarse en invierno. Si eres una persona que le gustan los perfumes de este estilo, acuáticos, marinos, dulces, porque también tiene un toque dulce especial dentro de estas frutas que tiene. O sea, esta piña junto a este pomelo, ¡oh! Es impresionante, es impresionante, es impresionante. Pero esto tiene una formalidad especial. O sea, esto es para ponérselo en una reunión de trabajo sin ningún tipo de problema. Yo lo podría utilizar en una boda en la playa sin ningún tipo de problema. De estas bodas donde las personas van todas de blanco y están descalzos en la arena. Perfectamente, este perfume en el calor va a ser maravilloso, pero en el frío es otra historia. Aunque huela efectivamente igual, la evolución que tiene en el frío es maravillosa, es extraordinaria, es extremadamente elegante. A ver, este perfume, además de que su duración es espectacular, enorme, dura muchísimo, se comporta hermosamente tanto en frío como en calor. Esto es una joya de la perfumería. Esto es extraordinario. O sea, me encantaría que todo el mundo pudiera oler esto para decir, wow, ok, esto definitivamente es un descubrimiento, porque esto es un descubrimiento. A partir de esta fragancia, yo supe que iba a querer coleccionar las fragancias de Nina Lemesson. O sea, a través de esa nariz, de esa perfumista, trayendo esta obra de arte, me di cuenta que la perfumería puede contar historias. Esta es una historia. Esta es la recopilación de un viaje extraordinario al Caribe, desde el lado más elegante, desde el lado más soberbio, pasando por toques dulces y chispeantes, frutados, combinado con un cuero, pero un cuero que siempre se mantiene dentro casi de lo onírico. Es impresionante. Esta fragancia es impresionante. O sea, hablar de esta fragancia para mí es hablar solo con cumplidos. No puedo decir nada malo de esta fragancia. Y no soy completamente fan de los perfumes azules, de los perfumes marinos, de los perfumes fáciles. Y este, aunque tiene su toque de facilidad, hey, esto es una fantasía, o sea, esto es una maravilla. Esto, aunque sea digerible, no es simple, es muy profundo, es un aroma completamente profundo. Es un aroma
que da mucho de qué hablar. No quiero hacer mucho más largo este video. Solo tengo que decir, y solo porque me interesa y conozco al creador de la marca, que justamente la segunda tanda de Libra acaba de salir. Lo pueden encontrar en Moset en Instagram. Si eres de Argentina y te encanta la perfumería, te encantan los perfumes azules, quieres saltar al mundo nicho, esto es para ti. Es impresionante. Esto es una maravilla. Puedes conseguir Decants. No lo dudes. No lo dudes. Es que yo me puedo atomizar esto y lo puedo usar y usar y usar. Además, no necesitas atomizarte 1000 veces. 1, 2, 3, 4 y quizás en la nuca. No necesitas mucho más. No voy a hablar mucho de lo que dura este perfume, porque solo tengo cosas buenas para decir. Su aroma dura y dura y perdura y perdura y perdura y perdura. Este perfume no es tan evolutivo, lo cual me gusta mucho. Yo prefiero los perfumes que no son tan evolutivos. Es una cuestión mía. No es que no disfrute los perfumes que no sean evolutivos. Pero este perfume evidentemente va a oler a Libra. Siempre, desde que empieza hasta que te bañas. Y me ha pasado justamente con este saco que cuando me lo pongo huele a Libra. Porque para mí este saco azul, y si me lo pongo con cosas azules, grises también, perfectamente le va esto. O sea, este es el aroma de este tipo de ropa también. De una más fresca también, sí, cuando vayas a la playa, por supuesto. Pero esto es una joya, chicos. Esto no, se los digo de corazón. Esto no tiene desperdicio. O sea, a una persona que le gusta la perfumería y me diga a mí que no le gusta eso, le voy a respetar, pero no le voy a entender, definitivamente. Sin mucho más que decir, chicos, Libra de Moset Parfums. Vamos un poco más de cerca para que vean el nombre y vean un poco la botella como es. Que esta es la primera edición, la segunda ya salió, no se la pierdan. Esto si fuera un perfume de nicho europeo, valdría $300. Fácilmente. 100 ml, sí. Sí. Esto es digno de reconocimiento, esto es impresionante. Esto a mí me cambió la percepción de la perfumería. Me hizo entender que este es un tipo de arte que voy a querer consumir, conocer, entender y apreciar de un modo no como un público. Esto me inspiró a mí a pensar en yo hacer mi propia fragancia, que por ahora está bastante lejos, pero cuando leí esto dije, me encantaría reflejar una historia, un porqué, una idea tan bien hecha como esta. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Si te gustó el video, por favor, los comentarios son tuyos. Ahí están, escríbelos. Cualquier cosa que tengas que decir. Recuerden, perfúmense mucho, siempre. No se limiten nunca. Que las fragancias sean parte más de ustedes. Que demuestren al mundo quiénes son a través de sus olores. Sin mucho más, Libra. Por cierto, me vino con este souvenir. Me parece adorable. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos pronto.